Hola a todos, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por venir a este panel sobre la regulación de las OTT. En primer lugar, me presento, soy Verónica Gorigoitía, jefa de la División Jurídica de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Y en esta instancia me acompañan Michel Bonet, socio fundador y director de GX Vision, Felipe González, gerente de protección de datos personales y requerimientos judiciales de Claro BTR, María Solveldi, CEO LATAM de Digital ProServer, y Carlos Gajardo, gerente de Internexa Chile. Giraldo, perdón, sí, te pido disculpa. Todos sabemos que las OTT es un tema muy nuevo, es un tema hacia dónde va la regulación, y en ese sentido, si bien desde el lado del regulador, clásico regulador de telecomunicaciones, no se adaptan a la fecha a ninguna de las clasificaciones que establece nuestra normativa, entendemos y se ha considerado que corresponden a servicios de provisión de contenidos. En tal sentido, desde el sector específico del ecosistema de telecomunicaciones que hoy representan, me gustaría saber su opinión para saber hacia dónde van las OTT y la gran pregunta, si corresponde o no regular una OTT y qué correspondería regular. Sol, por favor, si puedes partir. No. Hola, ¿ahí está? Sí, bueno. Bueno, primero me presento, mi nombre es María Solveldi, soy CEO LATAM de Digital ProServer. Digital ProServer es una empresa que trabaja hace más de 20 años con medios de comunicación, así que mi punto de vista va a estar más desde este lado, desde hablarle a los actores de la industria de los medios de comunicación. Nosotros brindamos soluciones tecnológicas, hablamos de soluciones tecnológicas porque si bien desarrollamos plataformas de OTT, sitios web, aplicaciones móviles, aplicaciones para Smart TV, lo que nos interesa también es estar informados al tanto para poder asesorar a los medios a lo largo de todos estos procesos que cada vez son más y más seguidos de transformación digital, de adopción tecnológica. Digital ProServer trabaja en países como Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Centroamérica, y para empezar me parece importante remarcar que Chile es un país pionero en cuanto a la aplicación de regulaciones, sí lo fue en el 2010 con la ley de neutralidad de red, y también es un país que, por ejemplo, es primero en el ranking ILA, que es el índice latinoamericano de inteligencia artificial, que pondera indicadores como innovación y desarrollo y gobernanza, con lo cual me parece que está buenísimo también hablarlo acá. Porque muchas veces cuando hablamos de regulaciones solemos ver también ejemplos de Estados Unidos, de la Unión Europea, y la verdad es que si algo me dejó la enseñanza de estos años en el asesoramiento de transformaciones digitales es que tenemos que pensar la aplicación de cada una de las tendencias de tecnología y también de las normativas en función del mercado y la realidad específica de cada país. Nosotros desde el 2010 venimos viendo una serie de hitos que hicieron que cambie drásticamente la estrategia en cuanto a lo digital y a la distribución de contenido, con el boom del Connected TV. Hoy en día en América Latina el 55% de la población ve contenido televisivo a través de una televisión conectada a Internet. Eso también hizo que la inversión publicitaria de un año a otro crezca un 22% para este tipo de formatos, pero se proyecta que vaya a crecer hasta un 70%, ¿sí? Y este cambio también en la forma de consumo, yo creo que un poco de la mano como consecuencia o como puerta de entrada para los medios de comunicación hacia la televisión conectada, surgen los fast channels, que los fast channels son también un cambio muy grande en lo que tiene que ver con las formas de consumo, de revivir un poco esto de las señales lineales de streaming 24/7. Digital ProServer tiene una plataforma que es Rudo Playout, que ganó un premio hace 2 años por mejor solución multiplataforma para la creación de este tipo de señales en Connected TV. Eso también abrió la puerta a nuevos modelos de negocio entre los cableoperadores y los medios para la distribución de su contenido. Pero también tenemos
como generadores de contenido, como digamos, medios de comunicación que cada vez más están desarrollando OTTs propias. En los últimos 2 años fue exponencial el crecimiento que tuvimos en el desarrollo de OTTs para medios de comunicación. Seguimos teniendo un desafío que tiene que ver con esta competencia con las Big Tech, que muchas veces son empresas de economías digitales no residentes, que a veces no juegan con las mismas reglas que los medios locales o que los generadores de contenido, y eso también implica actualmente un desafío muy importante, ¿sí? Y abre muchas veces este debate de los medios de terminar exportando su contenido hacia otro tipo de plataformas o de distribuirlas de manera propia. Pero para cerrar, para no extenderme mucho en esta primera intervención, me parece que es muy importante también el tema de conocer a nuestra audiencia. Hoy en día la inversión publicitaria, los anunciantes, las marcas, ya no están buscando tanto el awareness o el conocimiento general de marcas, sino que se está buscando la conversión específica de ese usuario específico en el contenido específico. Y esto hace que tengamos que conocer a la audiencia. De la mano también, en el mismo momento que estamos debatiendo la protección de los datos personales, que vivimos en el universo del cookies-less, que tenemos que recopilar la data de primera mano, ¿sí? Y que digamos que estamos en este debate de protección de datos personales, a su vez se hace mucho más importante y necesario conocer a detalle a nuestra audiencia. Nosotros desde Digital ProServer, digamos, la filosofía que tenemos es la de un poco desmitificar, al menos que el acceso a la tecnología que tienen que tener, el acceso a la tecnología es únicamente para los big players o para los medios grandes, ¿sí? Creemos que los medios tienen que poder contar, y nosotros desde DPS intentamos siempre armar estas propuestas y alcanzar la tecnología específicamente a cada país, a cada mercado y a cada medio en particular, porque cada medio es un mundo, para poder entregarles una tecnología que les permita ya no solamente ser dueños y generadores de ese contenido, sino también poder conocer a su audiencia en base también a las normativas vigentes que tenemos hoy en día sobre cómo utilizar la data de esa audiencia que tenemos que conocer cada vez más para poder generar ingresos. Muchas gracias, Sol. Michelle, te quiero pedir también si tú nos puedes contar, pero enfocado desde inteligencia artificial. Bien. Buenos días a todos, soy Michel Bonet, de Uruguay, soy ingeniero de sistemas y les quería contar un poco qué nos pasa a nosotros desde el otro lado, o sea, lo que nos pide el operador a nivel de protección cuando implementa este tipo de plataformas, ¿sí? Y básicamente se han dado dos escenarios bien diferentes. Operadores que optan por comercializar plataformas OTT de un tercero. En ese caso, los operadores están preocupados en que de alguna manera se regule el acceso a esos datos que yo tengo, y a su vez también me interesa recabar los datos que tiene ese proveedor de la OTT, ¿sí? ¿Qué consume? ¿Dónde lo consume? ¿En qué horario? ¿Qué tipo de contenidos? Etcétera. Y el otro escenario bien distinto son aquellos operadores que deciden montar su propio OTT, ¿sí? Entonces, ahí incluso con una variante se ha dado mucho lo que se ha dado, por ejemplo, a nivel de cámaras. Un operador relativamente pequeño, una ciudad pequeña, no puede acceder a un OTT propio, toda esa infraestructura, y suele agruparse y generar una especie de OTT marca blanca o genérica, a la cual suben varios operadores. Entonces ahí, digamos, la protección va no solo para mí, sino para mis colegas también, ¿no? Es decir, yo tengo de repente, usando la misma plataforma, hay 2 operadores de una misma ciudad. Entonces también tengo que proteger ahí. Todo eso nos ha explotado ahora cuando volcamos toda esa información a la inteligencia artificial y empezamos a analizar lo que podemos obtener de ahí. Y también nos surge todo un nuevo esquema regulatorio, ¿no? Es decir, hasta dónde yo como operador puedo acceder a esa información, hasta dónde la puedo procesar, hasta dónde la puedo compartir o hasta dónde se la puedo pedir para poder alimentar mi motor de inteligencia artificial
que, desmitificando un poco, en definitiva, una inteligencia artificial lo que hace es detectar patrones, comportamientos, etcétera, en millones y millones y millones de datos. Esos datos se van a surgir de los datos propios del operador, o sea, se paga por el servicio, es buen pagador, no buen pagador, vive en Las Condes o vive en la montaña, etcétera, etcétera, consume deportes o consume series. Empieza a valer una cantidad enorme de información que nosotros alimentamos a nuestro propio motor de inteligencia artificial, ¿sí? En definitiva, y después, sabiéndole preguntar a esa inteligencia artificial, que ahí está la gran diferencial hoy en día de la inteligencia artificial, es saber hacer la pregunta. Hoy, antes de entrar, conversamos y decíamos, ¿mueren los periodistas con el ChatGPT? No, al revés. Son los que mejor saben preguntar y son los que mejor pueden obtener la información. Yo, como aficionado, puedo obtenerla, pregunto mal y tengo la respuesta que quiero. Básicamente, es lo que me va a responder un motor. Hoy el desafío, el paradigma es saber preguntar a esos motores, saber dónde buscar. Y bueno, más adelante, si hay oportunidad, redoblaremos un poco los detalles. Gracias. Gracias a ti, Michelle. Y sí, es la gran interrogante al final. ¿Cuándo la máquina y cómo nosotros podemos efectivamente explotar bien el servicio y sacar provecho? También a utilizarlo en forma mucho más productiva, educativa incluso. Carlos, me gustaría también saber tu opinión, pero desde el lado de la infraestructura de redes, por el sector que tú manejas. Claro, un gusto. Yo soy Carlos Giraldo, Country Manager de Internexa Chile. Verónica menciona infraestructura porque somos un operador que prestamos servicios de acceso a Internet, redes de fibra óptica, infraestructura para plataformas digitales, data center. Conocemos bastante bien la industria y este tema nos pone un poco como en contradicción porque nosotros prestamos servicio tanto a los OTT como a las telco y a las operadoras. Ambas son clientes nuestros, entonces tratamos de ver los pros y los contras por ambos lados. Claramente el tema de las plataformas de OTT, y hablando particularmente de las de streaming de OTT, porque ahí en OTT podríamos incluir YouTube y otro tipo de plataformas de servicios digitales, son agentes que distorsionan el mercado. Y cuando digo distorsión no es en términos negativos, es una distorsión a que rompe los moldes que se tenían y afectan la forma en que se prestaban los servicios de una manera contundente. Por parte de los operadores, por ejemplo, y los telco tradicionales, ¿en qué los afecta? En que las plataformas de OTT han inyectado una cantidad ingente de tráfico y ponen una presión supremamente alta en las redes de acceso de los operadores, cuando el operador a su vez tiene una normativa de calidad de servicio, mientras que aquel OTT que está inundando esas redes, pues lo busca con un criterio de tener la mayor experiencia para el usuario final, independiente de si satura o sobrelleva al límite las redes de los operadores tradicionales. Entonces ahí hay una dificultad que están viendo los operadores. Desde el punto de vista de la TV tradicional, bien sea de paga o abierta, también hay una forma de entregar servicios televisivos y contenidos que no son regulados. O sea, existe hoy normativa, vimos ahora en el panel de apertura la CNTV, cómo norma horarios, tipos de contenidos, puede censurar, si se puede entender bien la palabra, en el punto de vista de qué contenidos son aptos o no en qué horario, situación que para una plataforma OTT no es válida. Desde el punto de vista de los reguladores, por ejemplo, los reguladores, tú lo mencionabas al principio, no saben cómo encasillar esto, y particularmente porque las OTT son plataformas supranacionales, no tienen domicilio fiscal, en algunos casos tienen un domicilio tributario para efectos locales de tributación o de pago de servicios o recaudos, pero no tienen injerencia con la plataforma en sí o el contenido. Las plataformas generan muchos datos que no están contribuyendo al desarrollo de políticas públicas, porque se quedan dentro de la plataforma OTT, no se traspasan al Estado. Entonces, efectivamente, estas distorsiones no las hemos podido incluir en el ecosistema digital y yo me arriesgaría a plantear aquí 7 líneas de trabajo regulatorio, que no necesariamente estoy hablando regulatorio normativo, puede ser también trabajadas a partir de acuerdos de cooperación, pueden ser a través de entidades como la Sociedad de Internet o las agencias administradoras del Internet que también tienen esa figura de pivote.
Pero claramente son 7 vectores en los cuales tenemos que trabajar. Tenía 25, pero pensé que no nos iban a alcanzar, entonces me voy a quedar en 7 solamente. El primero es una esfera, yo lo llamo las esferas normativas o esferas de interés. El primero es una esfera de contenido y de cultura. Claramente los contenidos no pueden ser los mismos en todos los países. Claramente debería haber algo que determine qué plataforma debe incluir o excluir algún tipo de contenidos por sensibilidad cultural. Aunque todos hablemos el mismo idioma en América Latina, no todos los contenidos son apropiados ni convenientes. Al igual que el marketing. El marketing también tiene sus formas de operar en diferentes países y culturas. La protección de datos, efectivamente, es uno de los temas sensibles y no es solamente los datos que yo entrego al OTT, sino los datos que también el gobierno y el Estado pueden utilizar. Yo siempre he dicho, y yo creo que esto se nos debe quedar a todos grabado, cuando tú no pagas por el servicio, y a todos nos gustan los servicios gratuitos, tú eres el servicio. Y ese servicio alguien lo está contratando y lo está contratando con los datos que tú entregas. Entonces creo que la protección de datos es algo fundamental en este escenario de las plataformas de OTT. Competencia y equidad, igualdad regulatoria. No existe la misma igualdad regulatoria, como lo decía Rodrigo Ramírez esta mañana, para ese pequeño canal local, ese pequeño canal regional, lo veíamos con Arcatel, que para un OTT transnacional. Tenemos que emparejar la cancha porque el local tiene unas obligaciones de inclusión de contenido local que el OTT no tiene unas responsabilidades sociales que el OTT no tiene, y si no emparejamos la cancha se nos va a hacer muy complicado. Neutralidad. Y yo creo que este tema de neutralidad, inclusive, yo lo voy a plantear al contrario. La neutralidad es la llave, no sé si la llave la vamos a usar o no, pero es la llave que permite, de cierta manera, emparejar la cancha desde lo local hacia afuera. ¿Por qué? Porque mientras nuestros sistemas de Internet estén basados en la neutralidad de red, los operadores, las plataformas de OTT y todos los que quieran usarlas van a tener caminos desregulados desde el punto de vista normativo y técnico. La neutralidad de red, bien manejada, bien entendida, pudiera ser una forma en la cual se le pone reglas de uso de esas autopistas a las plataformas de OTT. Si los operadores tuvieran facultades muy controladas para poder intervenir en sus redes y regular ese tráfico que tienen, eventualmente estarían forzando de una manera técnica a que estas plataformas de OTT se acerquen y lleguen a acuerdos convenientes. Aquí la idea nunca va a ser evitar que se presten los servicios, es tratar de que se lleguen a acuerdos convenientes para todas las partes. La quinta, la propiedad intelectual. Sobre la propiedad intelectual, las OTT también tienen un camino bastante despejado para usar contenido local de cualquier país, para usar material con propiedad intelectual local, que al ser entes internacionales pues es difícil luego ir a utilizar la regulación, porque para todos estos elementos que estoy comentando existe regulación. Obviamente siempre se puede mejorar, siempre se puede depurar, pero la aplicabilidad de esa regulación es difícil por ser entes extraterritoriales, ¿cierto? Sexto, la protección del consumidor. Chile tiene una protección del consumidor bastante fuerte. Tenemos un SERNAC que es bastante creído en el mercado, pero los consumidores de servicios digitales pues prácticamente le dan clic a acepto los términos y condiciones y no tienes mucho más que hacer. Entonces hay una protección del consumidor que también las plataformas están teniendo amplia libertad. Y por último, ya para ceder la palabra, la inclusión de contenidos locales, la inclusión de contenidos para personas con discapacidad, la inclusión de zonas territoriales que no tienen buena cobertura. Las OTT tampoco tienen interés en fomentar ese cierre de la brecha digital en esas zonas. Entonces, no quiero con esto decir que las OTT sean el jugador malo, de hecho son lo que está revolucionando la industria. Creo que le aportan significativamente a todo el ecosistema, solo que su poder y su diferencia de poder de negociación en los mercados hace que las canchas estén un poco disparejas y al final el objetivo es ese, que todos terminemos aprovechando este gran boom tecnológico. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, es efectivo, hay una asimetría de regulación abismante. Efectivamente, toda la regulación cae en el operador tradicional de telecomunicaciones.
Las OTT hasta el momento las hemos tratado como contenido y quizás en forma aislada a través del CERNAC, si está los derechos del consumidor, el Consejo Nacional de Televisión se ha visto forzado a hacer algunas precisiones, pero bueno, para eso es este foro, para eso estamos acá, para discutir y también siempre para saber cuál es la delgada línea de la regulación. Felipe, por el lado de los operadores tradicionales de telecomunicaciones. Muchas gracias, Verónica. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación a este panel para tratar este importantísimo tema. ¿Y por qué? Cuando nos preguntan si es necesario regular las OTT, la primera tentación que nos viene a decir, sí, es necesario regular las OTT. ¿Y por qué? Por lo que ya expusieron mis panelistas predecesores. Efectivamente, existe una asimetría en el mercado. Actualmente no estamos viendo constreñidos a competir con OTTs, en definitiva, que no tienen casi ningún tipo de regulación. ¿Por qué digo casi? Bueno, porque el CERNAC eventualmente sí les es aplicable, pero muchas veces, como no tienen un representante acá en Chile, no hay a quien exigirle o hacerle responsable por algún incumplimiento por parte de esta OTT. Pero, como operadores de servicios de telecomunicaciones, por ejemplo, en el mercado de televisión de pago, tenemos un competidor directo. Y este competidor directo, en definitiva, nadie le exige calidad de servicios, nadie le exige tampoco cuando se trata de informar al regulador sus indicadores de calidad, de número de usuarios, y nadie tampoco le exige en materia de protección de datos. Y asimismo se plantea otra temática que viene de la mano y también fue muy bien expuesta, es como operadores de servicios de telecomunicaciones, nosotros proveemos la red, invertimos en el despliegue de red. Y tenemos este operador, en definitiva, que tiene puras ganancias, cero obligaciones y, en definitiva, cero preocupación también por contribuir a mejorar y realizar políticas públicas en favor del país. Porque realmente, si no está regulado, tampoco nadie le pone una exigencia mayor, la verdad nunca se va a ver constreñido en definitiva, a invertir en red, a ayudar a subsidiar la llegada o ayudar a algunas zonas a superar la brecha digital. Solamente va a ser ganancias para dicho operador o de estas OTT. Pero desde el punto de vista ya de lo que me dedico, que es la protección de los datos personales en Claro ETR, debemos hacer presente lo siguiente. Estos operadores no están dando respuesta actualmente, los operadores de OTT, a los nuevos desafíos que nos va a imponer la legislación. Desafíos tales como la seguridad o ciberseguridad de los datos personales que ponemos a manos de estos operadores. Tampoco nos está dando respuesta en lo que dice relación con la correcta aplicación de los principios de la nueva normativa de protección de datos que está pronta a ser publicada. Ya dentro de los próximos días debería estar saliendo del Tribunal Constitucional, que en definitiva nos va a imponer deberes de lealtad, deberes de proporcionalidad en los requerimientos de información. ¿Se han preguntado cuántos de ustedes, en definitiva, cuando se entran en una aplicación, les aparece en grande, sabe, sus datos van a ser ocupados para mis campañas de publicidad, para que yo los pueda vender a terceros, para que yo pueda rastrearlo y después venderle eso a los comercios para saber cuáles son las zonas rojas donde más pasa gente? ¿Se han preguntado por qué quizás le piden más información de la que realmente necesitan para prestar el servicio? Y aquí viene también de la mano con los próximos desafíos. ¿Se han sabido cómo van a ejercer correctamente sus derechos ARCO ante estas OTT? Primero, porque no tenemos un representante acá en Chile, en la mayoría de los casos, para decirle, señor, mis datos no quiero que los ocupe. Señor, quiero cancelar mi consentimiento. Por favor, hágalo efectivo. Señor, tiene mal mis datos, rectifique esto. Y aquí viene el segundo paradigma. Tenemos OTTs que ya están siendo integradas con inteligencia artificial. Y esa inteligencia artificial, muchas veces, a la hora de que realizan discriminación algorítmica, el usuario no tiene la transparencia necesaria para saber en qué va a terminar transformándose o en qué decisiones adoptó
estas máquinas que ocupan la OTT y en qué país fueron exportados mis datos. Y de qué manera, en definitiva, yo voy a poder pedir que me bloqueen los datos, me bloqueen o eliminen datos de mí, si la inteligencia artificial, una vez que yo lo ingresé los datos, lo dividió en cientos y miles de decisiones propias, que en definitiva a la hora de querer borrar la información de un usuario, parece imposible poder realizarlo. Es por esto, claramente, que si bien es cierto, queda mucho por discutir en materia de regulación, en materia de fair share, que es el tema de el uso correcto de esta red, en materia de sana competencia, creo que es fundamental entrar a regular más fuertemente en materia de protección de datos. Muchas gracias, Felipe. Bueno, es la interrogante, efectivamente, y también hay que ver el papel que va a cumplir la agencia en la protección de datos acá en Chile. Michelle, sobre lo que tú mencionaste, inteligencia artificial y también sobre la evolución que han tenido las OTT, me gustaría saber tu opinión, porque escuché clara y precisa la de Carlos, la de Felipe, pero desde tu visión, desde tu paradigma, ¿consideras que ya es necesario entrar a regular las OTT o aún se pueden autorregular por el mercado, por las reglas del mercado? Bien. A ver, me parece que OTT es una tecnología con determinado grado de madurez que personalmente creo que está en el momento justo para ser regulada. Más que se está dando esta disyuntiva ahora de, que yo decía, las OTTs transnacionales o las locales, ¿sí? No puedo competir yo hosteando en un data center en Chile con un data center en un paraíso fiscal. Más allá de derechos de autor, o sea, hasta técnicamente lo que consumo de ancho de banda internacional, lo que pago de impuestos, lo que consumo de agua para refrigerar mi data center, es totalmente desparejo con respecto a las otras opciones que están hoy en día en el mercado. ¿Ah? Después déjame redondearte una niña más, hablando del tema de inteligencia cortito. Sí, porque quiero hacer una pregunta acá. Y creo que inteligencia artificial, por ejemplo, no tiene grado de madurez como para que hoy estemos pensando en regularlo. Eso es muy importante. Creo que tenemos mucho para crecer y para hacerla evolucionar antes de llegar a una madurez. Es decir, no la encorsetemos y quizás hasta la limitemos. Gracias. No, gracias a ti, Michelle. Sol, también muy corto. ¿Qué aspectos, también desde el lado ya desde las OTT, qué aspectos desde tu visión consideras que debería contener una regulación equilibrada? ¿Cuál es el mínimo? ¿Cuál es el piso? Yo creo que la pregunta que tenemos que hacernos también es ¿para qué se usa esta información o cuál es la necesidad de tener esta información, ¿no? Principalmente, en un poco lo que decía antes, los ingresos hoy rondan en qué tanto conoces a tu audiencia. Hoy la forma de monetizar el contenido digital es conociendo específicamente a tu audiencia para poder llegar a un nivel de hiperpersonalización del contenido que te permita monetizar de mejor manera. Entonces, unos números rápidos, pero Netflix redujo el 70% de la tasa de abandono solamente con su motor de recomendación de contenido. La BBC aumentó un 20% el tiempo de reproducción gracias a los motores también de inteligencia artificial de recomendación de contenido. Algo interesante, obviamente, frente a esto de que, bueno, que igual son datos y tenemos que proteger los datos personales. Disney y NBC como medio de comunicación crearon lo que se llaman clean rooms, que es todo el análisis de la audiencia, del consumo, de cómo consume su audiencia sus propias plataformas en salas limpias que dan datos anonimizados, ¿sí? Sin vincularlo a una persona. Son algunas de las cosas que estamos viendo, por lo menos también desde este lado de los medios de comunicación. Y perdón, pero tengo que responder algo de lo de inteligencia artificial que dijo recién Michael, que si hablamos de regulación, hablamos de OTT, obviamente que también tenemos que hablar de regulación de inteligencia artificial. En todo el mundo se está hablando sobre cómo se regula la inteligencia artificial, hay debates en Chile, en Argentina, en todo el mundo. Me parece algo que quiero dejar como concepto, no frenemos la innovación de la inteligencia artificial
por tal vez crear leyes que abarcan a una gran cantidad de ámbitos de aplicación. No es lo mismo la inteligencia artificial para desarrollar un motor de recomendación de contenido de una OTT que para encarar una investigación científica del desarrollo de una vacuna. Entonces, se están viendo en el mundo estos sandbox, que son como marcos legales para poder abarcar específicamente cada uno de los desarrollos. Me parece como también una solución para, en esta necesidad de regular, no frenar el desarrollo y la inversión de la inteligencia artificial. Perdón. No te preocupes. Bien cortito. Muy cortito, Michelle. María, yo no estoy en contra de regular la inteligencia artificial. Estoy No. del momento. Exacto. Hoy no es el momento, creo. Nada más. Y Pero con total vamos a ver. razón no frenemos la innovación. Por eso digo, con las regulaciones no frenemos el desarrollo y la inversión porque necesitamos que avance, ¿no? Bueno, por eso Totalmente de acuerdo. siempre está la pregunta del equilibrio, que es muy delgado. Y tomando un poco lo que está diciendo Felipe, efectivamente con las OTT uno entrega muchos datos. Efectivamente las OTT han permitido retener muchos clientes con la información, pero son datos sensibles, son datos personales. ¿Tú consideras que la nueva legislación, entendemos que la legislación siempre va más atrás que el desarrollo tecnológico, pero la nueva legislación en Chile es capaz de abarcar en algo este punto? Mira, en primer término, hacer presente que la legislación vigente data de 1999. En ese tiempo, claramente, este legislador no se puso en este supuesto de que los datos iban a ser el petróleo del siglo XXI. En definitiva, los datos son el nuevo oro hoy en día y esta nueva legislación quizás viene a parchar y dar parcial solución a las temáticas y a los desafíos que enfrenta las OTT y el mercado de las telecomunicaciones a este respecto. ¿Y por qué digo esto? La actual legislación, la nueva legislación que está pronta a salir del Tribunal Constitucional, obliga primero a la designación de un representante ante la Agencia de Protección de Datos. Esto claramente va a facilitar a ser un responsable de decir, señor, entrégueme esta información. Señor, infórmeme qué usuarios salieron afectados en su falla de la OTT. Perdón que interrumpa, ¿y esta obligación es para todos? Incluso, ¿cómo lo abarca para aquellos que no tienen domicilio en Chile, que es la mayoría? Obliga a poner un domicilio en Chile y designar un representante ante la agencia. Eso es un gran avance, pero lamentablemente solo lo obliga en materia de protección de datos. Acá en este caso hubiera sido ideal para otros tipos de obligaciones, incluso obligaciones ante el mismo regulador. Subtela, a eso me refiero. Después, también se le impone en esta misma óptica el deber de información y transparencia, porque estos TT deberán informarles cuál es su política de privacidad, cuál es el representante al que le deben hacer llegar el debido ejercicio de los derechos de abarco, y también debe haber una cierta transparencia en cómo se está utilizando los datos. Y debería haber una aún mayor transparencia, y quizá acá la legislación se queda un poco atrás de cómo se utilizan los algoritmos, en definitiva, de perfilamiento a la hora del uso de la OTT. Pero está en términos amplios y uso de transparencia. Y también, muy importante, el deber de reportar vulnerabilidades, que esto va a ir también de la mano con la Agencia de Ciberseguridad en su momento. Ahora bien, ¿dónde se queda atrás esta legislación? Efectivamente, se queda atrás en lo que es inteligencia artificial y también en el uso ético de los algoritmos. Muchas veces nos preguntamos si nosotros definimos el algoritmo o el algoritmo nos define a nosotros. Por ejemplo, en TikTok. El contenido que vemos en TikTok, o porque nos gusta, es porque nosotros en definitiva generamos ese perfilamiento para que nos aparezca ese contenido, o ese contenido en definitiva nos define en nuestro gusto y quizás en la manera de pensar. Temas que han sido temas de cuestionamiento en legislaciones y en países como en Estados Unidos, que se quería efectivamente sacar a TikTok justamente porque no existía la debida transparencia en cómo se ocupaban los datos y cómo se perfilaba a la gente en razón del uso de estos datos. Por eso, si bien es cierto que con esta legislación tendremos un respaldo más moderno, claramente ya no estamos quedando cortos en razón de la irrupción de estos avances tecnológicos. Muchas gracias. Sé que estamos pasados, pero una pregunta para Carlos, que a mi entender es una pregunta muy importante, que es el tema en discusión hoy en día, el fair share. ¿Cuál es la opinión sobre el fair share? Si las OTT o las grandes OTT deberían contribuir a la mantención y desarrollo de las redes.
Aquí me toca jugármela por uno u otro lado. Por favor. Pero no, mira, para ser muy claros y concisos, el fair share, que es una contribución justa, que ya de por sí está sesgado porque si es una contribución justa quiere decir que estamos sobreentendiendo que es injusta, no necesariamente, pero sí cuando uno ve fenómenos como por ejemplo el espectro 5G es un espectro concesionado, quiere decir que es un espectro y un recurso del Estado de Chile y de todos los chilenos. Cuando estas grandes OTTs, y entendiendo que el 50% del tráfico de Internet está en estos tres primeros plataformas de contenido, en toda la suite de Meta, en Alphabet y TikTok. Si le metes Netflix y un par de OTTs más de streaming, tenés 75-80% de lo que un operador cualquiera va a ver en Internet, fijo o móvil. Y muchos de esos contenidos son no solicitados. No digamos un gran porcentaje, pero muchos, porque son videos de reproducción automática, son publicidad, son autojuegos que se están publicitando. Entonces, al final hay mucho uso de las redes que los usuarios no están solicitando y que están consumiendo recursos concesionados. Por lo tanto, y ya con eso termino, fair share, sí, pero no entre las plataformas y los operadores telco, porque hay un gran desbalance. Yo creo que había un mecanismo a través de los gobiernos, una especie de fondo que se recaude vía, por ejemplo, lo que ha hecho el Servicio de Impuestos Internos con los servicios digitales es excelente, ha recaudado, si no estoy mal, $1.000 millones. Y de eso se podría crear un fondo que le aporte a esas redes que están siendo explotadas. Creo que esa es una de las mejores vías en la que pudiéramos compensar este efecto. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante, de hecho, la propuesta que planteas. Estamos súper justas de tiempo, estaba muy entretenido, pero muchas gracias a todos por venir, por participar en este panel. Gracias. Un aplauso, por favor, a este panel de regulación de las plataformas OTT. De verdad que estuvo muy interesante. Lamentablemente se hace muy cortito el tiempo, pero...